Bienvenidos a su Simi Noticiario Semanal, el programa que le pone al tanto de lo más destacado de la semana en temas de ayuda social. Bienvenidas y bienvenidos al Simi Noticiario Semanal. ¿Cómo es que les va? Yo soy Luz Blanchet. De verdad, es un placer recibirle en nuestro espacio de noticias, reportajes, coberturas positivas. Lo invito a que se quede con nosotros, porque hoy tenemos muchas sorpresas preparadas. Empezamos con esto. Nuestro querido Dr. Simi estuvo presente en el Hola Austin Fest. Es un evento comunitario gratuito organizado por Northern Media y está en colaboración con la comunidad local y las organizaciones culturales de Austin, Texas. Fundación del Dr. Simi tuvo un stand informativo con temas de salud, bienestar. Además, hubo sorpresas para toda la familia en el Travis Country Expo Center. Con acciones como esta, Farmacias Similares reafirma su incursión en Estados Unidos para apoyar a la comunidad latina que reside en este país. Díganme si no está súper emocionante, es que está imparable. Pero eso no es todo, y para demostrárselo, vamos con lo siguiente. En el corazón de la colonia Lindavista vive un equipo de béisbol que está cambiando la forma en que vemos la discapacidad. Se trata de Béisbol Inclusivo Ciudad de México, que reúne... ¡Creo en Dios! ¡Creo en Dios! ¿Patria? ¡Amo mi patria! ¿En que respeto sus leyes? ¡Respetaré sus leyes! ¿A que gane mi vida? Aunque gane o pierda, ¿Jugaré limpia? ¡Jugaré limpio! Brenda vive con parálisis cerebral infantil y es una de las estrellas del equipo Béisbol Inclusivo Ciudad de México. Con una sonrisa radiante y determinación que inspira, esta joven demuestra que las personas con discapacidad no solo son buenas para los deportes individuales, sino también para los que se juegan en grupo. Aunque los entrenamientos le han funcionado como terapia física, lo más importante para sus padres es que Brenda es feliz y se siente incluida. Es muy difícil encontrar una actividad y sobre todo que los incluyan. Es muy difícil. Regularmente incluir para la demás gente es llevarlos, ponerles el uniforme y tenerlos ahí, ¿no? Y aquí no. O sea, la verdad es que Brenda es parte del equipo. Nosotros tratamos de que ella haga prácticamente la mayoría de las actividades, pero por ejemplo Brenda, ella pone mucho de su parte, ¿no? Brenda ya había ido a otras actividades, pero ninguna le había cautivado tanto como el béisbol. De 2, 3 clases y ya no quería ir. Desde que está en el béisbol es lo único que hay en su vida, ¿no? El béisbol. Y vámonos al béisbol y vámonos al béisbol. Entonces, aparte el hecho, digamos, de que volvemos a lo mismo, de que la incluyan y que la traten pues como a los demás niños, eso hace que ella pues se esfuerce por hacer las actividades que hacen los demás. El equipo Béisbol Inclusivo Ciudad de México se ha convertido en una comunidad que lucha por el trato digno a las personas con discapacidad. En su mayoría, llegan temerosos y totalmente dependientes de sus padres, pero al paso del tiempo y gracias a la dirección de Mauricio Bobadilla, consiguen batear solos, correr sin ayuda, comprender las estrategias del juego y trabajar en conjunto. Lo principal para mí no es que aprendan béisbol, sino que tengan un sentido de pertenencia, que puedan integrarse. Cualquier especialista en estas dinámicas, en estas características, nos habla que los chicos todos tienen que hacer deporte, pero hablan de deportes individuales. Yo con esto les puedo comprobar que pueden pertenecer a un equipo. Pero no solo jugar béisbol, si aprenden béisbol, qué bueno, pero ellos tienen que tener un sentido de pertenencia, tienen que sentirse porque forman parte de un equipo. Para Mauricio Bobadilla, quien ha dedicado su vida al béisbol y se ha capacitado para entrenar a personas con discapacidad, los beneficios del béisbol van más allá de la actividad física. A partir de que llegan, su sonrisa se hace más grande, mucho más grande. Y eso para mí es básico. Si una persona, si un ser humano es feliz, puede lograr todo. Y todos ellos lo primero que logran aquí es ser muy felices. Yo les digo, tanto en el béisbol inclusivo como en el regular, les digo, vienes a divertirte. La discapacidad no es un límite, es una oportunidad de brillar de manera diferente. Béisbol Inclusivo Ciudad de México se ubica en el Deportivo Miguel Alemán de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Cuenta con el apoyo de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Lindavista, de la Administración del Deportivo y del gobierno local, quienes les permiten usar lo que ellos llaman el campo de los sueños. Todos son bienvenidos, sin importar la edad. Entrenan los sábados a partir de las 11 horas y los domingos a partir de las 2 de la tarde. Y también reciben a personas neurotípicas. Si quiere conocer más acerca de ellos o integrarse al equipo, visite su cuenta de TikTok, @Lindavista Béisbol Inclusivo. El Dr. Simi responde ante la adversidad. Las intensas lluvias, los desbordamientos de ríos y deslaves en Veracruz han dejado a 40 municipios afectados y 46 comunidades incomunicadas. Fundación del Dr. Simi puso en marcha el Plan Simi 3. Aquí le presento un recuento de todas las acciones de apoyo que llegaron a las comunidades afectadas por estos fenómenos meteorológicos. A más de una semana de la devastación que dejaron las lluvias torrenciales en varios estados del país, en el municipio Álamo, Veracruz, a decir de sus habitantes, es la peor catástrofe que la capital de la Naranja ha sufrido desde 1999, cuando se registró una gran inundación por un temporal atípico en la región. Tras disminuir la inundación por el desbordamiento del río Pantepec, los alamenses realizan el recuento de los daños en sus casas, negocios y parcelas llenas de lodo. Pues se llevó todo, se llevó mi refri, mi estufa, mi todo, o sea, todo. Yo nada más salí con la ropa de mi niña, tiene 20 días de nacida y ahora estoy sin nada, vaya. Salí con la vecina porque tengo cesárea y nada más se llevó todo prácticamente todo lo que tenía yo. En este municipio, la Fundación del Dr. Simi y Fundación Best activaron el Plan Simi 3. El banco de alimentos móvil del Dr. Simi fue el primero en llegar, con 400 despensas de canasta básica y 400 artículos de limpieza para ayudar a los damnificados de las colonias Francisco y Madero, 25 de Abril e Industrial. Mientras, la Brigada Médica atendió a la población que presentaba problemas respiratorios, de piel y gastrointestinales principalmente. El Higo es otro de los municipios de Veracruz que trata de levantarse de la tragedia por las lluvias de días pasados, entre la tristeza, la frustración y desesperanza de sus pobladores porque muchos perdieron su patrimonio. Me afectó pues bastante, porque mi casa se inundó y todos mis muebles se fueron al agua, todos los muebles, animales y todo se fue. En esta zona, el Banco de Alimentos del Dr. Simi entregó 500 despensas de canasta básica y de artículos de limpieza en los ejidos Vega del Paso y Cube de la Vega. Además, la Brigada Médica otorgó consulta a la población afectada que, principalmente, presentaba problemas respiratorios, de piel y gastrointestinales. Nos va a ser de mucha ayuda. Muchas gracias al Dr. Simi y pues que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Que le dé mucho más y que les multiplique lo que están haciendo. El mismo panorama se observó en el municipio de Yamatlán de este estado, en donde sus habitantes clamaban ayuda. La Fundación del Dr. Simi recorrió 83 kilómetros en helicóptero para llevar despensas. La salida se realizó desde el Aeropuerto Internacional de Pachuca, Hidalgo, con destino a esta zona, donde colapsaron puentes y carreteras. Nos encontramos en el aeropuerto de Pachuca, a punto de implementar el Plan Simi 3. Vamos al municipio de Ilamatlán, Veracruz, uno de los municipios más afectados por los fenómenos que han pasado en los últimos días. No se puede llegar vía terrestre debido a que está colapsado los puentes, las carreteras, entonces llegaremos en el helicóptero. Abad Tadeo Cortés, alcalde de Yamatlán, municipio con 15,000 habitantes en 24 comunidades, recibió las despensas en Xochocapa, donde viven cerca de 900 personas. De verdad, por parte del municipio de Ilamatlán, de la comunidad de Xochocapa, le damos millones de gracias por todo este gran apoyo que nos está brindando. Fundación del Dr. Simi también trabajó en Poza Rica, que se vio gravemente afectada por el desbordamiento del río Cazones, donde el agua subió más de 8 metros de altura y dejó a más de 200,000 habitantes sin hogar. Las familias aún trabajan entre el lodo para recuperar lo poco que quedó. Muchas perdieron su empleo y sus ingresos, por lo que agradecieron haber recibido más de 250 despensas, 700 botellas de agua potable y cientos de cobijas en las colonias Lázaro Cárdenas y Morelos. Agradecemos al Dr. Simi la preocupación por todas estas familias, por mí en especial y por todos mis vecinos. Toda esta tragedia nos rebasó. Es algo muy fuerte y bienvenidos sean, Dios los bendiga siempre. Por su parte, la Brigada Médica ofreció más de 40 consultas y entregaron medicamentos para tratar padecimientos como infecciones gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias.
La solidaridad se extendió a los animales, porque Fundación Simi Planeta distribuyó 250 kilos de croquetas para perros y gatos, y junto al albergue Milagros Caninos brindó atención veterinaria e incluso rescató un lomito afectado por las inundaciones. De la Fundación del Dr. Simi les dan despensas, que de Milagros Caninos hay consultas gratis para los perros, que hay desparasitaciones, que está Sadrigman, el superhéroe de los perritos, rescatando perros, subiéndose a las azoteas, que está Alex Serrano también aquí animando a la gente. Y no es todo. El Plan Simi 3 también llegó a Jicotepec, Puebla, pero ahí en compañía de una embajadora del Dr. Simi, la conductora y escritora Verónica del Castillo. En este municipio del norte de Puebla, la localidad de Tepetate fue una de las más afectadas al quedar bajo el agua a causa del desbordamiento del río San Marcos. El Banco de Alimentos Móvil del Dr. Simi se sumó a la ayuda y entregó 100 despensas de canasta básica, 100 paquetes de artículos de limpieza, además de 500 botellas de agua potable. Verónica, por su parte, donó ropa interior para niños y adultos, en tanto que la Brigada Médica fue muy demandada por la población afectada. La Fundación del Dr. Simi reafirma así su compromiso con quienes más lo necesitan, incluso en los momentos más difíciles, como las tragedias de Veracruz y Puebla, donde hubo muchos fallecidos y desaparecidos. Amigos del Simi Noticiario Semanal, los quiero invitar a una divertida noche mexicana. ¿Cuándo? Este 7 de noviembre a las 8 en el Salón de Fiestas Villa Flamingos. Disfruta de las actuaciones de Aida Cuevas, Alejandra Ábalos, Laura Zapata, Pablo Montero, Los Dandis, Maribel Guardia y muchísimos más. Ellos están donando su talento en favor de los huéspedes de la casa del actor Mario Moreno. Actuemos por los que actuaron. Los boletos están a la venta en arena.mx y también en las taquillas del Salón Villa Flamingos, que está en Rumanía 1108, Colonia Portales Sur. Tu donativo es muy importante. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Continuamos en el Simi Noticiario Semanal. Oiga, no olvide que usted puede formar parte de la familia de Simi Televisión si nos sigue en las redes sociales. En Facebook estamos, también en Instagram y en TikTok. Y ahora estamos con Abigail Pérez. Ella es psicóloga del Centro Simi de Salud Emocional, que ya todos conocemos como Simi-SAE. Bienvenida, Abigail. Mucho gusto de estar aquí. Qué gusto que nos acompañes. En esta ocasión vamos a platicar sobre la muerte de los abuelos en la infancia. Esta situación que puede ser, pues finalmente, el primer encuentro de un niño con una enorme pérdida. El duelo que experimentan los pequeños debe ser tratado con comprensión y apoyo. Y es que sí es bien complicado si no sabemos manejarlo con la verdad, ¿no? Pero hay manera de decirlo y no. Exactamente. ¿Cómo podríamos tener esta plática? Porque aparte depende de la edad, ¿correcto? Exactamente. O sea, suponiendo que esto pasa, o sea, ¿cómo podríamos dividir la edad de los niños o de los chavos o jóvenes o lo que sea para ver cómo se trata? O sea, podríamos hablar que de los 2 años, ¿a qué edad se trata, de qué manera? Ah, ok. Pues tratando de clasificarlo más o menos por cómo manejar con pues las personas, con los niños, sobre todo este duelo que se experimenta, pues hay que tener en cuenta que justamente el niño no enfrenta el duelo de la misma forma que lo enfrenta el adulto. O el adolescente, o el preadolescente. Exactamente. Ajá. Y a veces la angustia mucho de los adultos es que a veces todo lo que están sintiendo ellos, como que lo proyectaran a los niños, ¿no? Y creen que los niños también están pasando y pensando y sintiendo lo mismo. Exacto. Y no es así. Por ejemplo, cuando los pequeños son menores de 3 años, realmente ellos están todavía muy dispersos en su mundo interno. Okay. Entonces ahí todavía como que no les cae tanto el 20. Exactamente, como que todavía no lo integran tanto como una persona ya adulta o un joven o un adolescente. Entonces a esa edad solamente manejarlo con frases como muy generales de pues tu abuelito ya no viene, en caso de que pregunten, no, pues tu abuelito se fue a otro lugar, ya no lo vamos a ver en un buen rato, solamente si el pequeño pregunta, ¿no? O sea, pero sí se manejaría así, o sea, a ver, de entrada, ¿cuáles son los cambios de comportamiento que podríamos observar en los niños que acaban de perder a los abuelos? Los pequeños normalmente lo que van a hacer es que están apenas ellos conociendo de sus emociones, entonces les resulta un poco más difícil expresarlo.
Okay. A diferencia de los adolescentes, que tal vez ya te pueden llegar a expresar verbalmente, incluso los pubertos, que se están sintiendo de tal forma. Entonces, en los niños sí es muy importante tener en cuenta señales de alerta como que se estén aislando, que estén haciendo mucho berrinche, que los noten como más irritables, que no tengan apetito, que les notan como este bajo interés o energía a la hora de jugar, a la hora de interactuar. O sea, que noten un cambio. Un papá siempre nota un cambio y a veces no sabe qué significa. Aparte de que los pequeños son esponjitas, se nos olvida a veces que hay ciertas cosas que también a ellos se les tienen que informar, como lo decías hace un rato, de acuerdo a su edad. Porque ellos, si por ejemplo ven el ritual funerario y nadie les explica qué está pasando, pues ellos no, bueno, es que ahorita voy a llegar a ese punto. Claro. A ver, estabas comentando que se le diría, tu abuelo se fue a otra parte, no va a venir un buen tiempo, pero eso es como mentirles, ¿no? O sea, ¿se recomienda hacer tan velada la información? De acuerdo a la edad. Yo hace ratito que estaba hablando de eso, te decía, bueno, por ejemplo, eso en un caso de menores de 3 años, ¿no? De 4 a 6 años que ya empiezan a Pero aún para los menores de 3 años, ¿no les dices, pues tu abuelito se fue al cielo o algo así? Algo metafórico, o sea, a lo mejor no tal cual expresas murió, porque tal vez todavía no te va a asimilar antes de los 3 años la muerte, pero pues ya a una edad de 5 o 6 años, pues ahí sí ya le puedes explicar, ¿no? No, sí, pero por ejemplo para los pequeños, aún para los pequeños, se les tiene que decir que ya no va a volver, ¿no? Sí, decirles que se fue, utilizar metáforas como se fue a un viaje que nosotros todavía no vamos a tomar, hablarles de que ¿no los pasó confundes a otra vida. más? O sea, decirles, se fue al cielo, algo así, por ejemplo. Qué bueno que preguntas esto, Luz, porque aquí va a depender mucho de las tradiciones y la ideología que trae la familia. Ok, tal vez no es una familia religiosa. Exactamente, tal vez no es una familia religiosa, tal vez es una familia que conecta más con lo espiritual y las dimensiones, tal vez es una familia que conecta más con esta parte metafórica de la vida es un viaje y se fue a otro viaje. Por esa parte hablaba del viaje, o sea, no tal cual por el mentir, sino que vean las familias y sobre todo los padres, los tutores, de qué forma le pueden externar a su pequeño que el abuelo ya no está y no va a volver, ¿no? Ok, pero siempre con la verdad por delante, ¿no? Sí. Es recomendable hablar con la verdad, como lo decías tú, y eso va a implicar poderles externar que a lo mejor tienen una enfermedad, que a lo mejor ya fallecieron y se encuentran pues tal cual en un ataúd, porque hay cosas que no podemos negar y hay cosas que ellos más adelante van a cuestionar porque las van a ver de otros lados, no tal vez de su familiar, pero sí de otros lados. O incluso a veces la información que no quieren tocar o abordar los papás, se la cuenta el primo, se la cuenta el tío. No, pero a lo que yo voy es no tanto decírselos, sino que qué tanto se recomienda que vayan al velorio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay veces que el ataúd está ahí, está cerrado, hay veces que tienen el velorio con ataúd abierto, ¿no? O sea, ¿qué tanto eso puede ser impactante o choqueante para un niño? Y si eso suma o resta en la despedida y en el cierre de esta información. Claro. Ahí se recomienda que sí les den oportunidad a los pequeños también de despedirse, porque de alguna forma, igual que los adultos, su mente no va a terminar de asimilar en dónde quedó mi abuelo, en dónde quedó mi abuelita. Entonces, de alguna forma, cuando los dejan despedirse porque están a lo mejor en una etapa muy terminal de enfermedad, es tu abuelito está muy enfermo, él está a punto de irse, te gustas despedir, quieres decirle algo, y de verdad es impresionante la respuesta que dan los niños, porque a veces como adultos dices, te angustias y no sé, se va a llorar, va a quedar traumado, va a quedar ahí, y la verdad a veces las respuestas de cariño que expresan los niños cuando los enfermos están así, y aparte el que el abuelo enfermo, vea al claro. nieto, es muy gratificante. Claro. Entonces, cuando están enfermos se recomienda que se despidan, ya que estamos en la parte del velorio, a los pequeños solamente llevarlos en la medida de lo menos posible, pero sí que vean que está ahí su abuelito, que ya no se va a levantar, que pues ya se fue al cielo, que falleció, que lo expliquen a su manera, pero tampoco que lo tengan ahí como una persona adulta, todo el ritual funerario, las horas. No, solamente es que lo vea indispensable. que solamente lo indispensable, exactamente. ¿Y cómo podemos generar un espacio de confianza para que los niños expresen lo que están sintiendo en ese momento? Hablar de los temas difíciles e incómodos, que eso a veces es algo que no hacen los papás. Por ejemplo,
como cultura mexicana a veces censuramos la tristeza o el enojo y no te enojes y no llores. Sí. Entonces, esos momentos también se comparten. Sentarse como familia y decir, oigan, ya no está su abuelito. Claro. ¿No? Yo la verdad es que como adulto tener la iniciativa y decir, yo me siento triste y me angustia, me pone un poco melancólico que ya no va a estar y demás, y eso como que da pie a que las personas pues puedan a lo mejor expresar otros sentimientos y emociones que también están experimentando. Absolutamente. Es como abrir el tema para que ellos a lo mejor puedan decir o incluso ponerse a recordar, ¿no? Momentos que se compartieron. Y que sea una memoria que no genere angustia, que no genere ansiedad y que no genere una profunda tristeza, sino un regocijo y alegría a la hora de recordarlos. ¿Cómo podría hacerse? A mí sí me gustaría dirigirme a los padres, porque yo siempre he dicho que los pequeños conocen el mundo a través de la mirada con la que se los abren los papás o los tutores. Entonces, que los padres sean los que hacen las paces con este duelo, con estas pérdidas, con estas fechas conmemorativas como lo es Día de Muertos, y que la perspectiva no sea de hoy solo me pongo triste porque recuerdo la pérdida de alguien, sino que sea hoy también me pongo contento por todo lo que sumó a mi vida, por todos los momentos compartidos, y me motivo a hacer tal adorno, tal altar, tal foto, tal carta, tal globo para conmemorar lo que significó la presencia de las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Abigail. Gracias por todos tus consejos, por esta charla. Y esperamos que esta plática te haya servido de algo. Y si no, a ti, a alguien que conozcas. Vamos a irnos a un breve corte comercial, pero antes nuestro amigo Radamés Núñez nos comparte información súper importante para los asistentes del evento musical más importante del año. Esto es rumbo al CineFest 2025. Y esto es simiradio.fm. No le cambies. Familia de Simi Televisión, ¿cómo están? Yo súper emocionado de presentarles información exclusiva rumbo al CineFest 2025. Soy Radamés Núñez desde la cabina de Simi Radio y los saludo con mucho cariño como siempre. Recordemos que el primer CineFest en 2024 reunió a más de 16,000 festivaleros. Esto en el Parque Bicentenario, quienes por medio de la música se unieron para crear bombas de vida y que fueron lanzadas a zonas deforestadas de difícil acceso. Y así empezó una tradición musical que este año 2025 va por su segunda edición. En el primer CineFest, además de un cartel musical de primera, los asistentes disfrutaron de las experiencias interactivas únicas, como la Fábrica de la Alegría, donde personalizaron su Simi Peluche, la música mezclada de Simi Radio y la Simigarra con un Simi Peluche gigante. También estuvieron las marcas más representativas de Grupo por un País Mejor, Eternal Secret, Alfa, X-Gear y Similandia. Pues todo esto y mucho más se podrá vivir en esta edición, porque el CineFest 2025 crecerá en todos los sentidos. ¿Te lo vas a perder? ¡Claro que no!, ¿verdad? Tú y yo tenemos una cita el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez a las 12 de la tarde en el festival más esperado del año de la Ciudad de México, el CineFest 2025, música con conciencia ambiental. Yo soy Radamés Núñez y esto es Rumbo al CineFest 2025 a través de Simi Televisión. Y recuerden escucharnos en simiradio.fm todos los días de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y por eso nosotros continuamos por aquí completamente en vivo en simiradio.fm. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Es momento de adentrarnos en la vida de un personaje que ha transformado el panorama médico y social de nuestro país. Don Víctor González, Dr. Simi. Aquí le presento el resumen semanal de su serie autobiográfica, Mi vida es lucha. Cuba está entre los países
países con mejores niveles de salud en América Latina. Y extender esa experiencia era parte del proyecto que Víctor González compartía con muchas personas, dentro y fuera de la isla. Entre ellas, Teófilo Stevenson, héroe del deporte y pueblo cubanos, a quien, en su momento, le llovieron ofertas para pelear contra Cassius Clay, a cambio de millones de dólares. Él siempre comentó y siempre dijo que a él le gustaba enfrentarse a los mejores, siempre. Y él siempre estuvo dispuesto a hacer la pelea contra Muhammad Ali, que en su momento, bueno, es considerado el boxeador profesional más importante de la historia. Y bueno, ellos entre sí se vio, hubo acercamiento, de hecho no en una ocasión, fue en varias ocasiones que se trató de realizar la pelea. Ya el último intento ya se había pactado que se iban a hacer una serie de encuentros, iban a ser 5 peleas de 3 rounds cada una en diferentes ciudades de Estados Unidos, en donde el primero que noqueara al otro se declaraba ganador. Si no había un knockout, se iban acumulando los puntos y al final de los 5 encuentros, el que tuviera la puntuación más alta se declaraba ganador. Eso era lo que estaba pactado. Pero intervino la AIBA. La AIBA es la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, que en esos años, pues, los boxeadores que estaban en el boxeo amateur, si peleaban o se pasaban al profesionalismo, perdían su calidad de boxeadores amateurs y ya no podían volver a competir en olimpiadas, los campeonatos mundiales, etc. Como lo confirmó a Víctor González, Teófilo quería hacer la pelea. Sin embargo, ¿qué significaba $1 millón comparado con el amor de 8 millones de cubanos? Fuiste fiel a tus convicciones y nunca aceptaste comercializar tu carrera ni tu vida. Nunca, y no me arrepiento de ello. Siempre me mantengo y aún más fuerte. Cada día que va pasando me he ido convenciendo más de lo que hice. A pesar de tener menos edad, pero hoy con más experiencia, vuelvo y ratifico eso. Es que muchos tendrán dólares, muchos que se han dedicado a las peleas tendrán muchos dólares, pero no tienen el cariño de un pueblo entero que tú tienes. Bueno, sí, eso es lo que me hace vivir, ese reconocimiento. Teófilo es importante porque le importó más ser que tener. Entonces, para él era más importante ser que tener. Que él sí quería que se llevara a cabo y que se efectuara la pelea. Años después, ellos, tuvieron contacto. De hecho, mi papá fue invitado a Estados Unidos y junto a Muhammad Ali, Sugar Ray y otros boxeadores muy reconocidos del boxeo profesional, estuvieron haciendo eventos para ayudar, con causa, para ayudar a la parte deportiva, de educación de los niños en Estados Unidos. Entonces, aquí, cuando ellos se reunían en Estados Unidos, la Asociación de Boxeadores Profesionales lo invitaban y el único boxeador amateur invitado era él. ¿Quién habría ganado? El mismo Teófilo recordaba la visita de Muhammad Ali a Cuba y lo dicho en la conferencia de prensa que se preparó para la ocasión. Cuando se dio ese encuentro entre mi papá y Muhammad Ali, les preguntaron que quién hubiera resultado ganador. O sea, esa era la pregunta obligada, ¿no?, de la prensa. Bueno, a ver, en caso de haberse enfrentado los dos, ¿quién hubiera resultado ganador? Y Muhammad Ali respondió tablas. Entonces mi papá en ese momento dijo, es una respuesta brillante con la cual yo estoy de acuerdo. Y fue precisamente ese Teófilo Stevenson, en el remanso de su modesta casa en La Habana, donde gustaba conversar con Víctor González. A mi papá el gobierno le da una casa con piscina. Entonces la piscina, cuando le entregan la casa, tenía un problema con el motor que no funcionaba. Entonces en una de las visitas de don Víctor a la casa de él, Víctor le dice, ¿y qué pasa con la piscina? Mi papá en la piscina tenía patos. O sea, los patos, él dijo, a ver, la piscina no le funciona el motor, no importa.
un charquito para que entonces le encantaban los animales. Entonces metió unos patos, unas tortugas y nunca pudimos hacer uso de la piscina. Entonces en un viaje don Víctor llega y le dice, pero a ver, ¿por qué esa piscina estaría fenomenal para tus hijos, para la familia, para que la usen? Y agarra y le da dinero en efectivo. Antes le preguntó, ¿cuánto necesitas para arreglar la piscina? Y mi papá, bueno, pues aproximadamente entre lo que sale el motor y la mano de obra, tanto. Y pues don Víctor fue en el segundo viaje y le da el dinero, le dice, mira, aquí tienes el efectivo para que arregles la piscina porque quiero que por favor la use tu familia, o sea, ya traslada los patos y las tortugas a otro lado, pero por favor arréglalo, tú eres una figura, o sea, no es posible que esa alberca esté así, en esas condiciones. Y bueno, para no hacerte la historia más larga, mi papá, bueno, sí, le agradeció mucho, tomó el dinero. ¿Qué hizo? Se fue a comprar cosas para amistades y familiares que necesitaban algunas cosas. Nunca arregló la piscina se quedó igual. Y en un viaje, o sea, don Víctor me pregunta, ¿qué pasó por fin? ¿Tu papá arregló la piscina o siguen los patos nadando ahí? Y le dije, no, pues él destinó el dinero para ayudar a otras personas que dice que era más importante entregar esa ayuda que arreglar la piscina, ¿no? Días de sosiego y compartir con los nuevos amigos para estructurar la nueva estrategia y, ¿por qué no?, para el romance. Ni más ni menos que con una de las estrellas del Parisien, el cabaret del mítico hotel El Nacional. Fuimos al cabaret del Parisien y la más guapa de Guadalajara se llamaba Teresita. Pues entonces que me gustó Teresita y que no me sacando Teresita. Y yo le mandaba, ¿para qué quieres a Teresita? No, yo quiero a Teresita. Todo era cuestión de tiempo y Víctor González Torres sabía perseverar. Después con tanto peluche y tanto regalo ya se dio un día, entonces ya le conquisté. Y después ya estaba de plata y ya se hizo romance. Amigos del Simi Noticiario Semanal, los quiero invitar a una divertida noche mexicana. ¿Cuándo? Este 7 de noviembre a las 8 en el Salón de Fiestas Villa Flamingos. Disfruta de las actuaciones de Aida Cuevas, Alejandra Ábalos, Laura Zapata, Pablo Montero, Los Dandys, Maribel Guardia y muchísimos más. Ellos están donando su talento en favor de los huéspedes de la casa del actor Mario Moreno. Actuemos por los que actuaron. Los boletos están a la venta en arena.mx y también en las taquillas del Salón Villa Flamingos, que está en Rumanía 1108, Colonia Portales Sur. Tu donativo es muy importante. Estás viendo Simi Noticiario Semanal. Regresamos. Qué gusto en saludarte. Amigas, amigos, no cabe duda de que lo que pensamos nos hace también llevar a distintos sentimientos. Si pensamos cosas hermosas, tenemos sentimientos hermosos. Si pensamos cosas no tan hermosas, tenemos sentimientos de acuerdo a eso que pensamos que podrían ser cosas negativas. Con respecto a la festividad del Día de los Muertos, al recuerdo de los muertos, fíjense que yo he visto que hay 3 maneras especiales de pensar. Una que hace que la gente tenga miedo. ¿Qué es lo que hace que la gente tenga miedo? Pues hay personas que piensan que después de la muerte las personas vienen a espantar, vienen a vengarse, vienen a ocasionar el mal, vienen a herir, a matar. Bueno, respeto su pensamiento, pero yo no pienso así. Y por lo tanto, yo no le tengo miedo a los muertos. Otra forma de pensar que se me hace triste es la de aquellos que piensan que sus familiares necesitan venir a comer, a beber, para poder estar felices en el más allá. Y porque en el más allá no tienen quien les dé alimento, no tienen quien les dé algo de beber. ¿Se imaginan qué tristeza? Pensar que nuestros seres queridos están todo el año en el abandono, en el hambre, en la sed, y solamente durante un tiempo pueden venir y saciarse. ¡Uy, qué pena! Algunos dicen, les voy a poner su comidita. Sí, pero qué pena que pienses que solamente una vez al año pueden estar contentos
y todo el demás tiempo no. Yo tampoco pienso así. Yo cuando pienso en mis familiares, los pienso felices, contentos, sin ningún dolor, sin ninguna tristeza, perfectamente llenos de amor, del perdón, de la misericordia de Dios y pidiendo por mí, para que un día me encuentre con ellos en esa gran alegría que llamamos cielo. Y por lo tanto, a mis difuntos yo los considero así y al recordarlos así me hacen sentir una gran alegría. Y también solidaridad con ellos, por aquellos difuntos que quizás tuvieron que morir con algunos pecados todavía, mi oración, especialmente la Santa Misa, para ayudarles en su purificación, en lo que llamamos purgatorio, para que lleguen a la inmensidad, a la eternidad, al encuentro con Dios que llena de felicidad toda su existencia eterna. Eso es lo que yo pienso. Por eso yo te digo, ¿quieres pensar en que los muertos espantan? Bueno, entonces siente miedo. ¿Quieres pensar en que tus difuntos están abandonados y casi no comen ni beben? Bueno, pues entonces siente tristeza y angustia. Pero si quieres pensar que tus difuntos han trascendido esta vida y se encuentran con Dios, entonces vas a sentir una gran satisfacción por ellos y también una gran esperanza cuando llegue el momento final de tu vida. ¿No lo crees? Estás en el Simi Noticiario Semanal, conversando para ti. Continuamos. Juan Manuel Rentería nos comparte una plática con algún personaje destacado de la cultura de nuestro país. No se la pierda, estoy segura de que esta le va a súper encantar. Adelante. ¿Recuerda usted la frase "Lástima, Margarito"? Está con nosotros Ausencio Cruz, actor, comediante y director teatral. Ausencio, gracias por recibirnos. Gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Cómo nace ese célebre personaje, Lástima, Margarito? Pues nació en el programa que hacíamos de La Caravana, un programa en Imevisión, que pasaba cada fin de los domingos y luego los sábados. Ahí escribíamos diferentes secciones, éramos 4 escritores que escribimos unos 2000 sketches en lo que duró 4 años de programa. Y una de las secciones eran diferentes secciones, siempre inventábamos personajes. Y luego iban gustando y se quedaban ya establecidos, como Broso, como Valente Campillo, como R con Rechea, en fin. Una de estas que se quedó es la sección de La Pirinola, donde la idea inicial fue de mi parte, que era burlarme de los programas en los que se abusaba, el dueño del micrófono abusaba de la necesidad del pueblo, del hambre de la gente. Entonces, sí es la voz de los sin voz. Y aunque el Margarito le llega a todos, a cualquier estrato social, siempre hay alguien a que le aplican su lástima a Margarito. ¿Qué características había del personaje Margarito? Era, primero, que era padre ausente, lo crió, y su familia era su abuelita. Cosa que ocurre mucho y en gran parte de un gran sector de la sociedad mexicana, siguen siendo, ahora todavía, se van a trabajar se divorcian los papás. La cuestión es que quien termina educando a los niños ahora es la abuelita. Sigue ocurriendo en la sociedad contemporánea. Ese es un punto. El otro viene del campo, viene de donde necesita venir a la ciudad a trabajar para encontrar sustento. ¿Cómo se inicia Ausencio Cruz en el mundo del espectáculo? Mira, yo quise primero ser pintor, pero era muy joven cuando terminé la secundaria. Mi papá me dijo, cuando cumplas 18 años o termines la preparatoria, haces lo que tú decidas. Llego a la preparatoria y descubro el teatro. Yo tenía 14 años cuando llegué al teatro. Mi primera obra la hice en 1970, que entré a la preparatoria. Yo tenía 15 años y fue Los Apócrifos de Cristo de Karel Capek, un gran maestro, Pablo Salinas, donde actué mi segunda obra y ahí encontré mi camino en el ritmo, en la comedia. Hice a Molière, anfitrión de Molière, y nuestro público eran los porros de la preparatoria, la prepa. Si a los porros les entreteníamos, la función fluía. Si no, se encargaban de que no. Eran nuestros sinodales. ¿Cómo fueron tus inicios? Fueron en Televisa, ¿no? ¿En la televisión? No, televisión, lo primero que hice fue... Sí, ¿sabes que lo primero que hice en televisión fue Alegría de Mediodía?
El productor era el Pollo, bueno, el señor Navarro. En Televisa. El Pollo, en Televisa, ajá. Y ahí yo estaba en el cuadro de actores. Ahí estuve con Sergio Efacio y con Bonavides en el cuadro de actores. Pero estuve también, bueno, el programa fue maravilloso. Ahí nació Chiquilladas. Era los viernes dedicado a los niños. Y yo empecé a escribir y a trabajar con el Pollo en producción y empecé a aprender a hacer televisión con el Pollo en Televisa. Pero era desde cargarlas en producción, cargar las cintas, delante de 3 horas, montarlas y nos quedábamos a editar toda la noche. Y luego la postproducción se hacía al día siguiente y el programa salía, es decir, grabábamos el lunes y salía el programa el martes. Ausencio, ¿cuál fue tu participación en el programa ¿Qué nos pasa que fue tan exitoso con el inolvidable Héctor Suárez? Para mí, gran maestro. Hay grandes maestros académicos en la Universidad Pablo Salinas, Ibáñez en la universidad, Enrique Ruelas, grandes maestros, pero hay grandes maestros en el escenario. Julián Pastor fue un gran maestro para mí en el Bar Guau muchos años, pero Héctor Suárez fue para mí un gran maestro. Y no solamente maestro en escena, un maestro de vida, compañero y amigo de él, puedo decirlo, con mucho gusto. ¿Qué experiencias tuviste con Héctor Suárez en el escenario? En el escenario empecé en Picardía Mexicana, por ahí empecé en el Blanquita, mi primer trabajo, en 78, 79, como en 79, 80 hizo Picardía Mexicana, basado en el libro del ingeniero Jiménez, Armando Jiménez. Luego, estando ahí, que hice sketch, lo escribió Héctor y dirigía Héctor Ortega, Porter y Ajenjo. Y de ahí me invitaron a hacer televisión. Ahí que conocí a Héctor Suárez, yo empecé a escribir en Chiquilladas, pero alguna vez tuve la necesidad de trabajar más, estaba ya en el Bar Guau, y entonces fui a pedirle trabajo, ya que nos conocíamos. Y me dice, no, de actor no hay, pero escribes, ¿verdad? Le digo, sí, escribo. Pues escríbeme la introducción de aquí, era un espectáculo para el Teatro de los Insurgentes. Le digo, órale. Y entonces escribo para él, le gustó, y empecé a escribir. Ahí me presenta Emilio La Rosa, porque estaba por empezar, ¿Qué nos pasa? Me presenta con Emilio La Rosa, dice, es un joven actor, pero es muy buen escritor. Me gustaría que esté en el equipo de escritores. Entonces estuve en el equipo de escritores de Héctor Suárez, gracias a eso. Estábamos Licona, Taboada, otro joven que no recuerdo su nombre, y yo. Éramos 4 que escribíamos básicamente, éramos los escritores de ¿Qué nos pasa? Además de ¿Qué nos pasa?, ¿en qué otros programas participaste con Héctor Suárez? Bueno, con Héctor Suárez estuve, sobre todo ese periodo de ¿Qué nos pasa?, tuve la fortuna de escribir y hacer el primer sketch de Doña Zoila, yo lo escribí. Por encargo de él, me dijo. Muy divertido. Sí, me dijo, mira, Julieta, mi hija, me pide un sketch para que hablemos de su mamá, que ya ves cómo son las mamás. La trae la bronca. Entonces le escribí y me salió muy fácil. Lo leyó Héctor y dijo, mira, voy a hacer a la mamá a ver qué pasa. Y él entonces decidió actuar. Y pues de ahí nació Doña Zoila. Entonces escribía lo que ocurría en la vida cotidiana. Pues yo nomás paro oreja. Bueno, y decía Ibargüengoitia. Ese es el secreto de tu triunfo. Pero la cosa es lo del público. Lo que te digo es estar y ser un hombre de tu época y estar atento. Ahorita, para ser un buen comediante, hay que estar atento a todas estas cuestiones que van modificando a la sociedad mexicana, modificándola y a la humanidad. ¿Cuáles son las cosas permanentes? ¿Cuáles son los valores que queremos? Los valores éticos, no solo morales. La moral es diferente. Para eso hay que estudiar un poquito. También hay que reunir eso. Y luego de que te instruyes y lees y sabes por dónde, escribir como si no supieras para platicar y explicar. ¿Qué programas hiciste exitosos con Víctor Trujillo? Solamente Entiende y Trastienda y La Caravana. ¿Por qué tanto éxito de La Caravana? Porque ahí empezó el programa. La Caravana, porque era el principio de la carpa. La Caravana era una carpa televisada, pero eso era. Entonces, era andar con una carpa, un camión, que era gracias a Arturo, que fue el que consiguió un camión, trabajaba ahí en producción, Arturo Fernández, consiguió el camión de patrocinio y entonces andábamos en las diferentes colonias y íbamos a la unidad, a San Jerónimo, a los Dinamos. ¿Y cuál fue el resultado para el público? Yo creo que hicimos una gran época, una muy buena época en la comedia. Bueno, el público de los 40 para arriba todavía son público que me vio de joven,
muy niños eran, pero veían el programa, lo veían con sus papás o con sus familiares, veían el programa y luego se iban a sus fiestas. Entonces, yo creo que el éxito hay un éxito para mí que es personalísimo, que es el cariño de ese público, todo el cariño, y que ahora reconoce y dice, ojalá y regrese y haga televisión y haga buen sketch, porque hemos perdido ahí ya no hay muchos exponentes. ¿Qué prefieres, la televisión o el teatro? El teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es una experiencia viva. No, el teatro nunca, por más que lo han tratado de matar, es una ceremonia extraordinaria, es un lugar de convivencia, y más ahora, ante la realidad virtual, esta realidad se agradece muchísimo, porque esto es vivo, esto es vida, no es realidad virtual. Ausencio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Este programa, Reencuentro con México, lástima, ya terminó, lástima, Margarito. Bueno, pues vámonos a comer, ¿no? Muchas gracias. Margarito Pérez para servir a Dios. A usted. Este es un programa, Margarito o Ausencio Cruz, de Víctor González, Dr. Simi, y de Víctor González Herrera, para destacar personajes artistas como tú. Gracias. Les agradezco pues es un gusto. ¿Qué opinas de la labor que está haciendo el Dr. Simi? Pues mira, yo voy, sí, a mí está aquí a 3 cuadras. Yo creo que sí, los precios y todo el trabajo que ofrecen los médicos que están al lado, sí, creo que es una gran labor, sin duda alguna. Despídete de don Víctor como Margarito, ¿no? Don Víctor, que le vaya muy bien, señor Víctor, y sigue usted atendiendo a la gente, porque sabe usted, cada vez hay más enfermos, con eso de que tienen que estar tomando sus refrescotes y sus mantecadas y todo eso, pues entonces cada vez hay más diabéticos, hipertensos y todo eso, y usted le está ayudando. Gracias, prosiga con eso. Y si yo puedo servirle y ayudar en algo, ya sabe usted, con todo gusto. Muchas gracias. Margarito Pérez. Muchas gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por formar parte de este espacio. Yo soy su amiga Luz Blanchet y aquí lo espero en la siguiente emisión de su Simi Noticiario Semanal. Que Dios lo bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Simi Noticiario Semanal, el resumen de la Simi Barra Matutina con sentido social, para ayudar y tender puentes de comunicación con los mexicanos.